Bien, vamos a empezar con el conversatorio literario de Sachachorro de César Lequerica. Vamos a participar en esta ocasión Mauricio del Castillo, Claudia Fiñipe, Alexa Peralta, Midori Vargas y quien les saluda, Jesús Goizuet. Bien, hay que aprender un poco, estudiar un poco de quién fue César Lequerica. Su nombre completo es César Augusto Lequerica Delgado. Es un escritor y periodista peruano, y lo más importante es que ha nacido en Iquitos en 1903 y falleció en 1970. Desempeñó diversos roles en su vida, desde ser miembro de la Comisión Municipal Investigadora de la Fundación de Iquitos hasta director de varios periódicos locales y subprefecto del Coronel Portillo en 1950. Su obra más destacada es la que tenemos a continuación, Sachachorro, que ha sido elogiada como una contribución invaluable a la literatura del folclore de la cuenca amazónica peruana, siendo considerada uno de los libros más importantes sobre el tema, tanto por estudiosos nacionales como extranjeros. Bien, para abrir la conversación quisiera empezar por el título, Sachachorro. Para los que somos oriundos de aquí, nos sonará muy peculiar el título y de repente por razones equivocadas al que el libro presenta. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo Sachachorro? El centro comercial, ¿no? El centro comercial. Es el único lugar que se me vino a la mente antes de leer el libro. Sin embargo, explorando un poco los cuentos, los relatos y también la biografía del César, nos damos cuenta que toda su vida inconscientemente está plasmada en este libro. Desde la prefectura, desde ser miembro de la Comisión Municipal, investigadora de la Fundación de Iquitos, ya nos dice mucho sobre lo que vamos a leer más adelante. Bien, quisiera pasar ya a presentar los cuentos. Son 10 en total. Y de repente podemos hablar un poco de cada uno, nosotros, comentar algo. Y luego nos vamos a las crónicas periodísticas que también son partes de este libro. Entonces, empezamos. ¿Quién va a empezar? Muy bien, Jesús. Como lo habías mencionado hace un momento, ¿quién no ha oído hablar de Sachachorro? El primer cuento nos presenta exactamente eso. Hacemos una retrospectiva en aquel tiempo donde Iquitos, ¿no? Existía un arroyo, un manantial conocido como Sachachorro. La tradición nos dice que todo aquel, especialmente extranjero, que bebiese de sus aguas, que se bañase en sus aguas, quedaba totalmente embelesado, enamorado de la población, de la Amazonía, todo lo que concierne a estas tierras. Es así, también se dice la población de aquel entonces, los pobladores de aquel entonces cuentan que en ese tiempo Sachachorro pues se erigía porque justamente no existía un sistema de distribución de agua potable acá en Iquitos. Por ende, las mujeres acudían a Sachachorro con sus tinajas llenas de ropas grandes para poder lavar toda la tarde y por supuesto también a bañarse. En el cuento nos describe a la mujer loretana, ¿no? Con esa belleza amazónica exuberante que cautivaba, que despoja las miradas de los visitantes, pues especialmente de los varones, de los hombres. Acá en el cuento también se nos presenta a Eva. Eva tiene una relación de un par de años con un joven limeño, ¿no? Y tiene que regresar. Sí, tiene que regresar. Y eso obviamente pone triste a Eva, ¿no? No acepta, pero poco a poco, ¿no? Tiene que hacerlo. Es así que una noche, el joven enamorado va en busca de su encuentro, la despierta y cuando la tiene frente a frente, decidido, seguro, le dice que no se va a ir, que va a quedarse acá a Loreto, va a trabajar porque trabajo no le va a faltar, y etc, ¿ya? Y pues esto pone feliz a Eva, le hace la mujer más feliz en ese momento, ¿no? Se besan, hacen cosas de pareja y
el cuento concluye con una frase del joven que le dice: voy a creer lo que dice la gente, que tú me diste de beber de las aguas de Sachachorro. Para terminar ese cuento puedo decir que Sachachorro fue desapareciendo con la llegada del agua potable. Sin embargo, la leyenda, ¿no?, queda en la memoria, se perpetúa en la memoria de todos los habitantes de acá de Loreto. Pasamos al segundo cuento, Arregladora. Acá entramos a la perspectiva de un joven también limeño que viene a hacer turismo, viene a pasear, viene a conocer todo lo emblemático de la capital amazónica de aquel entonces, ¿no? Y cuando se hospeda, ve el maniático de la limpieza, ve que le va a ocupar mucho tiempo, ¿no?, para la limpieza, para poder arreglar el departamento. Es así que decide contratar los servicios de una empleada doméstica. Por ahí se topa con una señora random, le dice si conoce a alguien que le sugiere, y pues obviamente encuentran a esa persona, esa muchacha, ¿no? Y acá se emplea ese término de arregladora, como dice el título del cuento, ¿no? Así se le conoce a las empleadas domésticas, arregladoras. Ya, partimos de ahí. El joven, cuando conoce a la chica, no, su relación es un poco con desdén, un poco hosca, pero esta relación se va abriendo un vínculo más grande, ¿no?, más afectivo, más que todo por su parte de él. Él va disfrutando de sus ocurrencias, de las charlas, viéndola ahí limpiando, doblando la ropa, y a las finales pues parece que le termina gustando. Llega el momento que tiene que partir, tiene que retornar ya a Lima y discúlpame, voy a ser conciso, ¿ya? Y regresa a Lima, pero triste, ¿no?, porque jamás pudo completar ese amor no exótico que encuentra acá en la Amazonía. Ya, eso sería todo. Bien, continuamos con los amigos de Don Fredes Bindo. Es Claudia. Ok, este relato es uno de los relatos que te hace reflexionar. Los amigos de Don Fredes Bindo. Este hombre es un hombre, pues, para concretar, es un hombre que nació en Portugal y que vino acá a Iquitos porque le gustó, porque se apasionó, y nos cuenta el libro de que ya tenía 30 años viviendo aquí. Y él como que siempre alardeaba de haber tenido una fortuna, de haber vivido bien en un tiempo, y sí lo hizo. Entonces, ya pasando el tiempo, pues ya no podía trabajar, solamente vendía algunas cosas. Y es ahí donde sus amigos, y él decía que amaba mucho a su tierra y siempre comentaba eso. Y que también hablaba de Iquitos y de que le gustaba. Y entonces un día de esos, como que sus amigos, se da cuenta de que muchos de sus amigos pues ya no lo trataban como antes, ¿no? Lo tomaban como un cierto tipo que hablaba cosas sin sentido. Y él en su autoestima estaba como que, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo quiero esa atención de mis amigos. Y él un día llega al tal punto de que uno de sus amigos, él le dice, hey, hola, aquí estoy. Y él le voltea la cara como que si no le conociera. Y se siente muy mal. Y cuando él le dice, oye, yo el otro día te hablé y tú hiciste como que no me viste y todo esto, pues él le dice, ay, no, es que estaba apresurado y todo esto. Y en eso llega una carta. Y esta carta es el que le pone como que sazón al asunto, porque nos dice de que su tía había fallecido, ¿no? Y entonces él lee toda la carta y al final él dice, copiando la caligrafía de su primo, que era el que había enviado la carta desde Portugal, dice, pero la tía te dejó una fortuna, dice. Pero él, o sea, él mismo, para que le haga leer a uno de sus amigos. Y él sabía que ese amigo le iba a contar a todos los demás.
Y entonces empiezan como que, ay amigo, empiezan a llegar sus amigos otra vez a su casa, ¿no? Típico de los amigos, eso, amigo, justo tengo 2 hermanas, le dice, que están solteras y mi hija también, ¿no quieres casarte? Y él le decía, no, no, yo ya voy a regresar otra vez a Portugal. Y así esa era la excusa que ponía. ¿No? Y hasta donde llega un punto donde él se da cuenta de ese vacío, de que hasta él se lo estaba creyendo y se estaba ilusionando con esa fortuna que no tenía, ¿no? Y entonces, ya bueno, le comenta a uno de sus amigos, y es el que, pues él dice, es mi amigo el que nunca me ha dejado, y le dice, oye, ¿por qué no te quedas aquí? Le dice él. Está bien, pero ya te has acostumbrado a esta tierra. Va a ser muy difícil que te vuelvas a acostumbrar allá a Portugal, porque no es como lo era antes, ¿no? Y entonces él termina con una frase que es muy cierto, y le dice, sí, se da cuenta de su error, y dice, sí, amigo, tienes razón. Y se da cuenta, y esa frase está en su cabeza donde dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y de eso se trata Los amigos de Fredes Bingo. El siguiente cuento que les voy a comentar es ese de Uncha de Carnaval. Este relato es una experiencia completa, ya que te habla de cómo consiguen el árbol en específico para hacer la uncha, qué vecinos van a qué lugar, cómo hacen para tejer sus hojas, quién tiene que dar estas cosas. Y es toda una experiencia, no hay, no hay un drama. Eso es lo que me llamó la atención de esto, es que no hay un conflicto como tal. Simplemente son personas disfrutando de una fiesta, y resalta mucho la alegría en la que están, eso de cómo se arrojan agua, cómo se arrojan algunas veces agua de dudosa procedencia, y aún así están disfrutando. Habla de cómo se llama ese baile, ahí está, como pandilla y esas cosas. Y yo dije, ¿en qué momento va a pasar algo? Alguien se va a morir, alguien le va a robar. Es que había como un aire de expectación en el relato, y me quedé con las ganas de que pase algo, y me di cuenta que en realidad a veces no es como que tenga que haber mucha acción, mucho drama en una historia para que sea interesante. Y esta fue toda una experiencia, porque yo nunca he hecho eso de ir a un lugar para hacer la uncha, o nunca tuve una comunidad, un vecindario tan unido como para hacer eso. Y en este de acá me enteré que quien termina de cortar la uncha es el que hace el siguiente año, y fue bastante interesante conocer de eso, porque no fue una experiencia de la que fui parte, a pesar de que sí he participado, pero muy superficialmente. Así que con eso me quedo de este relato, que es toda una experiencia. Bien, sigue Chacarero Amazónico. Sí, Chacarero Amazónico es un relato que personalmente me conmovió bastante, porque pues relatan o describen cómo el chacarero amazónico, o esta persona pues que trabaja en la chacra, tiene su chacra, y pues afronta todas las vicisitudes que se encuentran en el río con mucho esfuerzo para llegar justamente a la ciudad y vender sus productos. Y nos muestra pues que en esta cuestión no tiene un nombre el personaje principal, solo lo dicen como el chacarero amazónico, y justamente muestran cómo en la ciudad son muy crueles con estas personas, cómo se aprovechan de su personalidad bondadosa de estas personas, sí, y cómo él con mucho esfuerzo trata de apoyar a su familia a pesar de que muchos se aprovechan en la ciudad. Así que es un relato que me conmovió bastante. Bien, invierno del Amazonas. Muy bien, si en Uncha del Carnaval todo fue alegría, nadie se murió, bueno, aquí se muere alguien. Y es contrasta bastante, porque te menciona que es una familia que vive, no menciona una ubicación en específico, pero menciona sobre la creciente de los ríos y cómo esto es muy importante para la supervivencia de la familia que vive en ese lugar.
y digamos, el esposo, el hombre de la familia, como dicen, que se encarga de trabajar y dar de comer a la familia en sí, y la abuela y la esposa se quedan en casa para cuidar del alimento, y eso me parece muy raro, porque ¿por qué tendrías que cuidar tu alimento? Pero sí, y es que el hombre estaba notando que la misma naturaleza le decía que algo iba a pasar. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Pues la creciente de los ríos. Pero eso pasa todo el tiempo, pero él sentía dentro de él que algo iba a pasar, algo diferente. Y tenía razón, porque cuando se fue a trabajar, digamos, 1 o 2 semanas, y volvió, su casa estaba todo hecho un desastre, el río estaba ahí encimita, ya se habían muerto gallinas, ya habían llevado a sus chanchos. De verdad, es como te mencionan, la devastación de quedarse sin comer y tener que aguantar todo eso de la naturaleza. Y eso me gustó bastante, que aquí, digamos, no dejan como un personaje o una cosa malvada a la naturaleza, sino que es algo, es una fuerza ya superior que hay que respetar y estar a su alrededor y convivir con eso, ya que esta familia resistió toda la creciente del río, y a pesar de las lluvias torrenciales tenían fe de que iba a acabar. Pero al final del cuento te dan a entender que la familia en realidad no pudo sobrevivir, que la casa tampoco pudo sobrevivir, ni su comida. Entonces, esto de el invierno del Amazonas me sonó muy raro desde el título, porque aquí, como sabemos, no hay estaciones como tal, de primavera, verano, invierno y esas cosas. Aquí tiene que ver más bien con la luna, si es creciente, decreciente, y aquí te da a conocer una experiencia que, digamos, un urbanita no puede conocer. Bien, la broma de un tigre. Okay. La broma de un tigre recuerdo en realidad amazónica, cuando nos hablaban de que siempre la naturaleza tiene 4 reglas claves, que es: una vez que tú cortas algo, haces algo, tienes que saber de que eso te va a venir un resultado, va a tener un resultado, ¿no? Y es justamente eso de lo que trata la broma de un tigre. Es muy gracioso en sí. Y ahora, empieza donde un hombre, 2 hombres están como que tomando, bebiendo, ¿no? Y le cuenta, le dice: ¿alguna vez has escuchado hablar de la broma de un tigre? Y el otro le dice: no, ¿cómo? Si el tigre es feroz, es malo, es una fiera, ¿no? Y él le dice: no, porque te voy a contar. Y él dice: a ver, cuéntame, ¿cómo? Así, no me estás tomando del pelo, le dice. Y le dice: no. Y entonces le empieza a contar de que una vez, pues, ellos vieron a un tigre bajando en un bote, en una canoa, ¿no? Y entonces el tigre venía muy panudo, venía así como todo bien parado, y decían: qué raro, debe de haber algún hombre ahí abajo o al costado, ¿qué pasó? ¿Se lo comió o qué, no? Y justamente vienen como que: seguro se han comido a mis eran 2 hombres que ayudaban en el centro de la selva, ¿no? Y dice: seguro se los comió el tigre, y le empiezan a disparar al tigre, ¿no? Hasta que el tigre salta y cae ya muerto, pues, en la superficie, ¿no? Y entonces, pues, ellos tratan de averiguar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Seguro ya se comieron eran dos chicos oriundos de ahí que les ayudaban, seguro ya se los comió y todo esto. Y entonces aparece ahí el hombre, le dice: no, está allá. Y se van hasta llegar al hombre, y le dice: ¿estás bien? Le dice, viéndole ahí. Y él le dice: sí, le dice, como si no le estuvieran viendo, ¿no? Y le dice: sí, estoy bien. Le dice: te voy a contar lo que pasó. Lo que pasa es que el tigre, pues, estaba nadando, quería meterse, o sea, del río, ¿no? De la corriente, y él, de miedo, pensando que le va a comer estando en la canoa, saltó, y el tigre, pues, se quedó ahí, ¿no? Y la reflexión de este cuento de esta historia es de que las fieras no son fieras a menos de que tú les molestes, de que tú le hagas algo y te des cuenta de que ellas, pues, te van a regresar lo que tú les estás haciendo. Si tú le tienes miedo, ellas también te van a tener miedo. Ese es el drama de esta historia, así que sí. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre 2 cuentos. El primero es Gavina Pucuri y el segundo es Un proceso contra desconocidos. Gavina Pucuri creo que es un cuento de los que Alexo te quiero leer, así con drama, con tensión, porque para ubicarlos un poco mejor es como la historia de Romeo y Julieta, pero en versión, pues, de la ciudad.
Bueno, no tanto de la ciudad, porque nos hablan de indios. Gavina Pujuri es una india, no especifica de qué comunidad, por decirlo así, que está enamorada de Fabiano, un chico con el que ha crecido porque sus padres fueron huérfanos y su padre y el padre de Gavina lo adoptó. Sin embargo, hay un problema. Gavina está ya dada a otro hombre, es decir, lo que pasa siempre, ¿no? Por convenio se les asigna un marido a las niñas. Y digo niñas porque tenía 12 años recién Gavina. Sin embargo, está deseosa de Fabián y Fabiano también de ella y deciden escapar. Y su idilio pues no termina nada bien. Solo les puedo decir que ambos terminan muertos. Y Gavina de hecho termina toda esquelética, comida por hormigas en la selva. Entonces es interesante cómo ya este cuento, que es uno de los finales, ya nos da otra perspectiva, ¿no?, de la Amazonía, porque nos están contando al principio cosas autóctonas de nosotros, pero este cuento ya va un poco más allá, ya juega un poco más con esas vibras de romance apasionado, de tipo Shakespeare en su época. Entonces es muy interesante cómo desde ese entonces creo que César Lequerica yo podría ya atreverme a decir que fue una de las pocas personas que quiso romper con esa barrera de literatura amazónica que siempre está preconcebida, ¿no? Si ya se atrevió él a hacer algo más. Lo mismo pasa contra un proceso contra desconocidos. La verdad es que este cuento es muy difícil de leer. Yo no lo entendí bien hasta ahorita. Sin embargo, creo que eso ya se debe a que yo no sé mucho de historia de la Amazonía. Creo que sí tienes que saber mucho de crónica periodística para entender este cuento. Pero básicamente nos habla de un hombre que es dueño de tierras y que es bueno con los indios. Es decir, les regala sajinos, les regala cosas. Sin embargo, los indios no son buenos con él. Al final lo mata. Entonces, yo lo entiendo metafóricamente, que los desconocidos al final son los indios, y el proceso es todo lo que él vive con ellos. La verdad es un poco difícil, no lo puedo explicar bien hasta ahora, a pesar de que lo he releído no sé cuántas veces, tendría que volverlo a leer, y ahora que ya leí las crónicas sería interesante volverlo a leer para poder entenderlo mejor. Sin embargo, me hace pensar mucho por qué César Lequerica ya usa... No entiendo todavía el rol que César Lequerica le quiere dar a los indios. No entiendo el arquetipo que le quiere dar, si es de villano o de protagonista o de bueno. Porque es un poco loco, porque en algunos cuentos nos sale de los indios y es como que los enaltece, y en otros es como que los muestra como criaturas feroces, son salvajes. Entonces tengo un poco de conflicto todavía con esa idea, y creo que con las crónicas ya podríamos resolverlo un poco más. Doy el paso al último cuento, que es La Guapapa. Sí, el último cuento pues se titula La Guapapa, y por el título pues me llamó bastante la atención porque me parecía muy divertido. Pensaba que se iba a tratar de un tipo de papa. Sin embargo, la guapapa, después de leer la lectura, pues nos describe en sí a un ave que es parecida a una garza, pero como lo describe el mismo autor, un poco más fea, con las plumas de color gris, con las patas negras, con un pico tipo una espátula. Y simplemente no hay como que tanto un conflicto en este cuento, solo en este relato. Solo nos dicen cómo la guapapa pues al principio no puede cazar sus peces, no puede pescar sus peces. ¿Y qué es lo que hace la guapapa? Es muy inteligente a pesar de ser fea, como lo dice. Lo que hace la guapapa es hacer un hoyo en un árbol que tiene como un veneno, y eso lo pone en su pico. Y cuando se vuelve a meter al agua, pues envenena todo el río para que así los peces se mueran y así la guapapa pues pueda comer feliz, tranquila y saciar su hambre. Y eso es básicamente todo lo que trata la guapapa. Bien, entonces ya escuché estos cuentos y nos dimos cuenta pues que al final Lequerica puso su vida en esas historias, porque nos habla de la prefectura, nos habla de los indios, nos habla de todo lo que él ha escrito sobre la fundación de Iquitos. Esta edición del libro también presenta 4 crónicas periodísticas, de las cuales vamos a hablar
muy brevemente porque son muy extensas. Pero vamos a sacar lo más importante de cada una. La primera es la nota periodística número 1, Iquitos, ardillas de la selva. En primera instancia, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la palabra ardillas ahí. O sea, ¿ustedes alguna vez han visto una ardilla? ¿Solo en la televisión o en persona? Sí, la verdad que sí. Pero ¿saben qué es el tema? Que ardillas de la selva es llamada porque nosotros hemos escuchado pues que la Fundación Iquitos ha sido por la tribu Iquitu, ¿no? Sin embargo, no era la única tribu que existía en estas tierras antes de la fundación. También estaban los no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero empieza con na. Creo que tiene que ver con el Napo, creo, así que me imagino que sean napoyanos. Si no no, entonces en el idioma Iquito significa ardillas. Entonces es por eso de que él nace esta crónica, ¿no? Que nos habla básicamente pues de cómo existen varios mitos sobre la fundación de Iquitos. Incluso algunos hablan de la tribu de las Amazonas, otros hablan del Dorado. Sin embargo, él dice que la realidad es esta, ¿no? Que han habido varias tribus de indios que los misioneros han ido conquistando. Porque sí, los misioneros no solo iban a predicarlos, los misioneros eran parte de la conquista o invasión española, como quieran llamarlo. Entonces estas tribus pues hasta el año 89, que es esta edición, ha ido pues desapareciendo, porque no solamente era la tribu Iquitu, también era la tribu Maynas, los napoyanos como acabo de mencionar, y los Iquitos específicamente hasta el 89 pues ya no tenían esa esencia de antes. Entonces este apunte más que todo de fundación nos habla de las tribus de indios que existían antes de conocer Iquitos como los conocemos ahora. Y bien, pasamos rápidamente al segundo. ¿Cuál es? ¿Las cambio y todo? No. Creo que era el primero. La segunda nota periodística nos explaya dos argumentos sobre la fundación de Iquitos. Para hacerlo así conciso, rápido, ¿no? El primero se dice que en el 740, ¿no? Iquitos fue fundada por los misioneros jesuitas junto con los indios Iquitos en el fondo de Nanay. En el fondo de Nanay. Y la segunda que en el 1840, ya con los sobrevivientes Iquitos, que ellos tuvieron un desastre, un colapso, con los sobrevivientes, fundan Iquitos en el 1840, y esto nos dice Genaro Herrera. Sin embargo, tiempo después, gracias a Raimondi, que visita 2 veces Iquitos, nos dice que gracias a los marinos, ¿no? Se funda Iquitos como hoy día lo conocemos, y sus palabras son: Iquitos, que fue una miserable ranchería de indígenas hace 6 años, ahora es una población floreciente. Eso sería todo. Ya, la tercera crónica pues se llama Lío por una ordenanza de carne. Pues básicamente se sitúa en 1887, cuando Iquitos pues era una ciudad naciente y cuando el río Amazonas todavía pasaba por cerca de la Plaza de Armas. Y acá nos relatan que el expendio de carnes, o sea, la matanza y expendio de carnes no estaba regulada por la municipalidad. ¿Y qué hace el alcalde? Pues lanza una ley en la que era muy polémica una de las normas, una de las leyes que habían lanzado, que ponía un precio a las piezas de la carne, que las piernas, como lo dice, costaban a 35 y las demás partes del cerdo costaban a 20. Y esto pues nos dice que los empresarios pues habían hecho toda una revuelta, querían que se derogara esa ley porque estaban afectando a su negocio. Y todo este lío pues termina en que sacan esa ley justamente, que también nos da a entender como que estaban delimitando 2 clases. La primera clase, que podían pagar pues 35 por unas piernas de cerdo,
y 20 por el resto del cerdo. Y solo es eso. Sigue la cuarta crónica. Y última. Esta nota periodística menciona muchos lugares, pero hay uno en particular de los que voy a hablar y es cuando llegan a Pebas y hablan de los yaguas. Algo que mencionan los yaguas es que ellos tienen como una fiesta tradicional de la pubertad, ya que cuando ven que una señorita o una niña llega a su primera menstruación, la encierran. Y la dejan ahí por 1 o 2 semanas, si mal no recuerdo, y le dan alimentos a base de vegetales, como jugos vegetales y esas cosas, y solo aguanta con eso. Y cuando ya está finalizando su menstruación, la comunidad da un baile alrededor donde ella está encerrada y enclaustrada. A falta de, si no tiene mamá, la señorita lo hace una abuela que puede representarla frente a la comunidad. Y esto lo hacen para que la misma señorita que está haciendo su transición a sería una mujer adulta sea fuerte a la hora del parto, porque las mujeres yaguas tienen su parto al aire libre, acompañadas de su esposo o marido, y ellas después de que termine el parto se van a darse un baño al río. Sí, y así es como ellos se aseguran de todos los alimentos que les ha dado a base de vegetales, se aseguran de su cuerpo sea fuerte, porque una mujer después de un parto no está particularmente fuerte, pero ellos dicen que una mujer yagua después de haber pasado por esa fiesta tradicional va a ser una mujer fuerte y va a soportar el embarazo. Ya, y como el último punto que vamos a tocar es sobre lo que decía Alexa y lo comparamos, y es los ticunas y la pelada. Y es muy gracioso, pero lo habíamos hablado antes ya también. Y se decía también con lo mismo, con la transición de ser una niña a ser mujer, pues la niña en sí ya mujer en ese proceso, pues simplemente hacen un baile alrededor de ella donde va a elegir marido, pero en ese baile la chica va tomando como que masato y todo eso para que se vaya endormeciendo y le empiezan a jalar el pelo hasta que no quede ninguno, porque dicen que en ese proceso van a ver si es fuerte y va a poder dar a luz una nueva vida, ¿no? Y que al final de esto básicamente ya con el marido que ya le han escogido se va a su luna de miel, ya a ser como su esposa. Hermosa. Bien, para culminar solo podríamos decir pues que este libro es una joya de la literatura amazónica. En realidad no hay imágenes de César Lequerica en internet. Creo que más se habla de Germán Lequerica, pero de este César Lequerica no mucho. Y es muy penoso porque todo lo que podemos leer, la verdad es que contribuye mucho a nuestro conocimiento, a nuestra... Aún así no fuéramos maestros de literatura, contribuye mucho a la cultura amazónica, sobre todo a la ciudad. Como dijo la profesora Olga, la ciudad antes de que la conozcamos ahora. Entonces, creo que el libro incluso ni se puede encontrar en físico ya, pero creo que sí está disponible en internet de alguna u otra forma, así que busquen bien si es que desean leerlo. Y solo es eso, no podríamos decir nada más que gracias por su atención.